En los días en que los sauces aún susurraban secretos al río y las montañas guardaban voces antiguas, vivía un discípulo sin dientes y sin nombre. Nadie sabía de dónde había venido, ni cuál era su linaje. Su único tesoro era la pregunta que ardía en su pecho como un carbón encendido. Se presentó ante el maestro de los jóvenes, aquel que enseñaba no con palabras, sino con silencios. 4 veces el discípulo formuló su pregunta, y 4 veces recibió la misma respuesta. No lo sé. El discípulo, lejos de entristecerse, sintió que su corazón se abría como loto al amanecer. En ese no saber brillaba un océano más vasto que cualquier respuesta. Comprendió que la ignorancia del sabio no es vacío, sino plenitud. No es sombra, sino luz que aún no ha tomado forma. Con júbilo corrió hasta la cabaña del maestro del manto de juncos, un anciano que reía con el viento y lloraba con la lluvia. Al escuchar lo sucedido, el anciano sonrió como quien reconoce un fruto maduro y dijo: «Ahora entiendes, hijo del Tao, que hay linajes que cazan tigres, midiendo su fuerza contra la fuerza, buscando victoria sobre lo salvaje. Y hay otros que no cazan, no luchan, no conquistan. Se vuelven viento, y el viento no deja huellas, pero acaricia las huellas de todo lo que existe». En ese instante, el discípulo sin dientes y sin nombre supo que no necesitaba más preguntas. Había dejado de buscar el tigre y había comenzado a ser el viento. Bajo el cielo sin bordes, donde el amanecer se mezcla con la neblina, el maestro del manto de juncos caminaba sin dejar huella. Su cabaña estaba hecha de cañas, su lecho era el suelo y su alimento el silencio que recogía en cada respiración. No poseía nada, pero todo el valle le pertenecía, pues quien nada quiere, todo lo recibe. Cuando el discípulo sin dientes llegó hasta él, el anciano estaba sentado frente a un estanque, observando cómo una hoja seca giraba en círculos, impulsada por un soplo invisible. «Maestro», dijo el joven, «he comprendido que la respuesta más grande no se dice, se siente». El anciano no respondió. Levantó la mano y señaló la hoja que danzaba sobre el agua. «¿Qué ves?», preguntó después de un largo silencio. «Veo una hoja que se deja llevar». «Eso es el Tao», dijo el maestro. «Los hombres se esfuerzan por remar contra la corriente, creyendo que así alcanzarán las estrellas. Pero las estrellas se reflejan en el agua quieta, y el que deja de remar ya las tiene bajo sus pies». El discípulo se inclinó, pero el anciano continuó: «Escucha bien. Quien caza tigres lucha con los colmillos de su ambición. Puede vencer, sí, pero su corazón queda marcado por las garras de lo salvaje. El que se vuelve viento no lucha, no hiere, no se hiere. Sopla sobre el mundo y el mundo se abre». Aquella noche, mientras la luna ascendía como un farol de jade, el discípulo durmió a los pies del maestro, y en sueños no tuvo rostro ni nombre. Solo fue brisa, rozando los cañaverales, libre de toda forma, libre de todo miedo. Al alba, el maestro del manto de juncos despertó al discípulo con un suave golpe de su bastón de bambú. «Hoy no aprenderás de mí», dijo. «Hoy aprenderás del tigre». Caminaron juntos hasta el corazón del bosque, donde el rocío aún colgaba de las hojas como perlas temblorosas. No había caminos, solo raíces y sombras. El anciano avanzaba sin ruido, mientras el discípulo tropezaba con cada rama. De pronto, un rugido rasgó el aire, y el joven se estremeció. «Maestro, ¿no tenemos armas?», preguntó con el miedo apretando su garganta. «¿Armas?», rió el anciano. «¿Contra qué? El tigre no es enemigo, es espejo. Si tiembla tu espíritu, sus colmillos brillarán. Si tu corazón es claro, sus ojos se volverán luz». Siguieron el rastro del animal hasta un claro donde la bestia, dorada como el sol caído, reposaba sobre la hierba. El discípulo contuvo la respiración.
Pero el maestro avanzó y se sentó frente al tigre, sin mirarlo, como quien se sienta ante una montaña. Pasaron minutos, quizá horas. El viento se llevó los temores y el rugido se apagó en el pecho del animal. Entonces, el tigre se levantó, caminó alrededor de ellos y se internó en la espesura sin dejar rastro. El anciano habló al fin. Hoy viste que hay dos maneras de vivir. Una, con los dientes siempre listos para morder. Otra, con el corazón tan quieto que hasta el tigre se recuesta a tu lado. El discípulo cerró los ojos. En el silencio del bosque oyó un eco lejano, no de rugido, sino de viento, y supo que dentro de él algo había dejado de pelear. Al día siguiente, cuando el sol apenas pintaba de oro las montañas, el maestro del manto de juncos llevó al discípulo a un río que corría veloz, como si huyera de sí mismo. El único paso era un estrecho puente de bambú, gastado por el tiempo y cubierto de rocío. «Cruza», ordenó el maestro. El discípulo miró el agua furiosa bajo sus pies y sintió que sus piernas eran de piedra. «Maestro, el puente es débil, el río es fuerte. ¿Y si caigo?» «Entonces aprenderás a fluir», respondió el anciano sin emoción. «Cruza». El joven dio un primer paso. El bambú crujió, el viento sopló y el río gritaba abajo su amenaza. Cada paso era una batalla contra su propio temblor. A mitad de camino, el miedo lo envolvió y su mente gritó: «No puedo». Desde la orilla, el maestro dijo con voz calma: «No luches contra el miedo, escúchalo. Si peleas con el río, te hundes. Si caminas con él, llegas al otro lado». El discípulo cerró los ojos. Dejó que el viento acariciara su rostro, dejó que el sonido del agua se volviera canto y, sin darse cuenta, cruzó. Cuando abrió los ojos, ya estaba del otro lado. El maestro sonrió, apenas. «Hoy descubriste que los puentes más frágiles sostienen a quien no se aferra». Mientras el discípulo se secaba el sudor, comprendió que cada temor era también un puente. Solo al atravesarlo, se conoce la otra orilla. Y en ese instante, el río dejó de rugir, pues había encontrado en él un reflejo sereno. Al caer la noche, mientras la luna dibujaba sombras plateadas en la tierra, el discípulo se recostó bajo un árbol viejo, sintiendo el peso del día y las preguntas que aún no tenían respuesta. Cerró los ojos y fue arrastrado hacia un sueño profundo, donde se vio a sí mismo transformado en un gran búfalo. En ese sueño, el búfalo caminaba lentamente por una pradera infinita, con la frente baja y los pasos firmes, dejando huellas profundas en la tierra blanda. No tenía prisa, no buscaba nada, simplemente existía, siendo y sintiendo cada brizna de hierba, cada soplo de viento. Una voz suave, como el susurro del bambú, le habló desde el horizonte. ¿Ves, gran búfalo, cómo caminas sin mirar atrás ni adelante? Así es el verdadero rey. No gobierna por su poder, sino por su presencia tranquila. No persigue gloria ni teme a la muerte, porque sabe que todo pasa y todo vuelve. El búfalo siguió su camino, sin palabras, sin prisa. Comprendió que la fuerza verdadera no está en la rapidez ni en la conquista, sino en la calma y la constancia que atraviesan los tiempos y las tormentas. Al despertar, el discípulo sintió en su pecho una paz que no conocía. Entendió que ser digno de ser ancestro y rey no era cuestión de hazañas grandiosas, sino de caminar con humildad, firmeza y corazón sereno, como el gran búfalo que camina sin miedo por la pradera infinita. Después de aquel sueño, el discípulo volvió a buscar al maestro del manto de juncos con la mente más serena y el alma abierta. Le preguntó con voz humilde: «Maestro, ¿cómo puedo llegar a ser digno de ser ancestro y rey si aún no entiendo ni la fuerza ni la sabiduría?» El maestro, envuelto en su manto, que parecía respirar con el viento, respondió sin apurarse:
El digno no se define por sus logros ni por las palabras que pronuncia, sino por el silencio que guarda y la verdad que vive. Hay un camino que no se ve ni se nombra, y ese es el camino del corazón sincero. El discípulo reflexionó y preguntó nuevamente: ¿cómo puedo hallar ese camino si el mundo está lleno de ruido y máscaras? El maestro sonrió y dijo: escucha la palabra del sin nombre, la que nace del vacío, que no busca ganar ni perder, que no se aferra ni se evade. Solo quien abraza la ignorancia como madre puede nacer al conocimiento verdadero. Así, el discípulo comprendió que la palabra más poderosa es la que no se pronuncia, y que en el silencio profundo yace la esencia del rey y del ancestro. Aquel que no impone su voluntad, sino que se funde con el latido del universo, sin dueño ni esclavo, sin principio ni fin. El discípulo, con el corazón inquieto, decidió entonces buscar al enigmático maestro del mediodía, aquel a quien pocos habían visto y que decía poseer la sabiduría de la verdadera autoridad. Lo halló bajo un sol ardiente, en un claro, donde el tiempo parecía detenerse. ¿Qué enseñanzas tienes para quien aspira a gobernar con justicia y humildad?, preguntó el discípulo. El maestro del mediodía, con mirada serena, respondió: cuando el gobernante vive conforme al Tao, sus acciones son como el fluir del río, naturales, sin esfuerzo ni imposición. No hace falta gritar órdenes ni imponer reglas. La armonía se establece porque todos sienten el equilibrio. El discípulo replicó: pero ¿cómo puede uno gobernar sin ejercer control ni autoridad explícita? El maestro sonrió con suavidad y dijo: intentar gobernar con la sola fuerza es como querer atrapar el viento con las manos. La verdadera autoridad surge del vacío del ego, del respeto al camino natural de las cosas. Solo entonces, sin ser visto, el gobernante guía y protege, sin que nadie se sienta gobernado. En ese instante, el discípulo comprendió que el poder verdadero no es dominio ni conquista, sino la quietud y el respeto que brotan desde el interior, como el sol que ilumina sin buscar aplausos. En su búsqueda, el discípulo llegó al encuentro con el sin nombre, figura misteriosa que encarnaba la esencia misma del Tao, libre de etiquetas y conceptos. Sentado junto a un río cubierto de juncos, el sin nombre recibió la pregunta del discípulo: ¿qué debe hacer quien aspira a gobernar la gran armonía del mundo? Sin apartar la mirada del agua que fluía, respondió con voz tranquila: deja de imponer tu voluntad. El agua no fuerza su camino, ni lucha contra las piedras, simplemente sigue su curso. Así debe ser el gobernante, fluido, humilde, adaptándose sin perder su centro. El discípulo, confundido, preguntó: ¿pero cómo guiar al pueblo si no hay leyes ni mandatos claros? El orden verdadero no viene de las leyes escritas ni de la fuerza exterior, dijo el sin nombre, sino del silencio interior que conecta con el pulso del universo. Cuando el gobernante se vacía de sí mismo, el pueblo se ordena sin que se lo impongan. El discípulo sintió cómo un velo se levantaba de su mente. Comprendió que el arte de gobernar era, en esencia, un arte de no gobernar, un dejar ser que hacía florecer la verdadera libertad y armonía. Solo así podría alguien ser digno de ser ancestro y rey. En la ciudad de Sheng vivía un mago llamado Yi Xian, hombre envuelto en misterios y saberes profundos. Se decía que conocía el destino de todos: quién viviría y quién partiría, quién conocería la dicha y quién la adversidad, quién gozaría de larga vida y quién la perdería pronto. Un día, el discípulo, guiado por la búsqueda de la verdad, se encontró con Yi Xian. Fascinado por su poder, lo siguió con la esperanza de aprender los secretos que el mago guardaba. Pero al regresar, el discípulo confesó a su maestro:
Creí haber encontrado la sabiduría suprema, pero solo vi sombras y predicciones que atenazan el alma. El maestro, con una sonrisa serena, respondió: lo que viste no es la raíz del saber. La verdadera sabiduría no predice ni controla el destino, sino que se funde con el fluir natural de la vida, aceptando la incertidumbre y la transformación. El discípulo entendió entonces que ningún conocimiento, por profundo que fuera, podía reemplazar la aceptación serena del misterio de la existencia. El mago conocía caminos superficiales, pero el sabio camina sin caminos, confiando en la vida misma. Al día siguiente, el discípulo volvió al encuentro con el mago, llevando consigo las palabras del maestro. Sin embargo, esta vez el mago mostró inquietud y pronto se retiró sin comprender. «Corre tras él», ordenó el maestro. «No lo dejes escapar». Pero el discípulo, aunque apresuró sus pasos, no pudo alcanzar al mago, que se desvaneció en el aire como niebla al amanecer. El maestro, entonces, explicó con voz pausada y profunda: «Hoy me mostré ante él como el vacío más absoluto, sin forma ni sustancia, sin pasado ni futuro». En ese vacío encontró desconcierto, porque esperaba certezas y nombres. El verdadero equilibrio no reside en aferrarse a lo conocido, sino en habitar la inmensidad del no ser, donde las fuerzas vitales fluyen libres y sin ataduras. Solo en el silencio del vacío, el sabio se alinea con el Dao, y desde esa quietud, el mundo se ordena sin esfuerzo, como el agua que se adapta y sostiene todo sin imponerse. El mago, desconcertado ante la visión del maestro convertido en pura esencia, se alejó sin comprender el misterio que había encontrado. Su espíritu inquieto no pudo abrazar el vacío, pues buscaba en las formas y señales lo que solo reside en la nada. El discípulo, viendo la partida del mago, sintió un profundo respeto por la sabiduría que aún debía aprender. Comprendió que el verdadero conocimiento no se encuentra en el poder de prever destinos ni en el control de fuerzas externas, sino en la aceptación humilde del flujo natural de la vida. Entonces, decidió regresar a la sencillez de su hogar, donde la vida cotidiana, sencilla y humilde, se convierte en el camino más puro hacia la verdad. Por 3 años se dedicó a cuidar a su familia, a alimentar la tierra y a vivir con el corazón quieto, como un río que sigue su curso sin prisa ni ruido. Así, en la quietud del obrar sencillo, el discípulo se transformó en un hombre auténtico, vivo en el aquí y ahora, digno de ser ancestro y rey, porque había aprendido que el poder verdadero nace de la armonía con el Dao. Al fin, el discípulo sin dientes se volvió un hombre completo, no por sus hazañas ni por su nombre, sino porque había abrazado el misterio del vacío y la esencia del Dao. No buscó imponerse ni gobernar con leyes rígidas, sino que se convirtió en el rey silencioso que reina sin esfuerzo, guiando sin dominar. Su sabiduría no era un tesoro para exhibir, sino un espejo que reflejaba la naturaleza de todas las cosas. Caminaba entre las gentes sin dejar huellas, como el viento que acaricia la hierba sin perturbarla. En su quietud, los ríos fluían mejor, y en su ausencia, el pueblo encontraba paz. Así entendió que ser digno de ser ancestro y rey no es cuestión de poder ni gloria, sino de armonía con el curso natural. Quien vive en equilibrio con el Tao, sin apego ni deseo, sostiene el mundo en calma y perpetúa la vida como el tronco fuerte que nutre ramas y hojas. En la serenidad del no hacer, el verdadero rey gobierna el corazón de los hombres, y su legado perdura en el silencio eterno del universo. Querido amigo, querida amiga, si este video ha resonado en ti, te invito a que apoyes este espacio de sabiduría y paz. Dale like para que este mensaje siga llegando a más corazones, comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete al canal, porque más del 90% de quienes ven este contenido aún no lo hacen.
Tu suscripción es el río que alimenta esta comunidad, la luz que nos guía para seguir compartiendo el camino hacia el equilibrio interior. Gracias por estar aquí, por permitirte este momento de conexión y por abrir tus manos y tu corazón a la energía que fluye dentro y fuera de ti. Namaste.